Hola, ¿qué tal? Buenas y bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast que tenemos acá con mis compañeros. El día de hoy estaremos hablando sobre un caso muy particular que nos dieron en nuestra actividad número 6, que es el caso del juez Pablo. Para esta oportunidad me acompaña mi compañero Edwin López, Carlos y Laura Vázquez, Leonardo Vargas quien les habla, y vamos a tratar de darles unos conceptos y explicar la ilicitud sustancial, diferenciar el reproche disciplinario y penal, aplicar pues cómo el juez Pablo falló en este caso y pues concluir con unas recomendaciones y algunos temas éticos y jurídicos. Comencemos con mi compañera Laura que nos va a dar su concepto. Muchas gracias, Leo. Bueno, los puntos claves que se estarían dando diversamente, que son como el artículo 9 que se ha estado viendo, se ha estado mirando, lo que son las conductas disciplinarias, también las conductas ilícitas, cuando se afectan en los desarrollos sustantivos, que se da como una función, sin justificación ni contradicción. Eso es lo que se da como un principio de los fondos públicos. También lo que tenemos son los orígenes históricos de la ley 734 del 2002, que están en el artículo 5, que es la falta de injustificaciones cuando se afecta el deber funcionario, y también se justifica un valor diagnosticado por histórico. También tenemos lo que son las estructuras, que son los consejos del Estado, que esa normalmente se hace como una capacitación de la conducta, de los desarrollos, las, las sustanciones, culpabilidades de los tres juicios, adecuados como los tipos de valores, también la materia y también los imputaciones objetivos. También tenemos la que es la doctrina, que es de Vargas Ox de 2021, que se cataloga como entre sanciones, también se da como administrativos y también se da como penales, que se proporciona en un departamento de acciones jurídicas que se va formando en las líneas sugeridas. En el artículo 9 también se puede estar evidenciando exigir factores únicos que se dan al deber de la justificación y también lo que se dan en el deber del principio ético. Y también tenemos lo que es el caso omisión de medidas y también de las voluntades de los principios y matemáticos de los adjuntos disciplinarios, que sería como más como el punto que yo quería plantear. Perfecto, Laura. Muchas gracias por tu participación en esta charla. Carlos, nos gustaría saber qué concepto tiene sobre este caso. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van todos? Mi nombre es Carlos y en este segmento del análisis quiero abordar un aspecto fundamental del derecho disciplinario, las pruebas disciplinarias y su relevancia en el caso del juez Pablo. Para comenzar es importante recordar que el proceso disciplinario y la finalidad del principio de la prueba es demostrar la existencia de una falta y la responsabilidad de la investigación. Esto significa de que toda actuación probatoria debe orientarse a esclarecer la verdad, la realidad de los hechos imputados y a garantizar el debido proceso. En este caso, analizamos que el juez Pablo es denunciado por presunta negligencia en el manejo del caso de la violencia doméstica, lo que habría permitido que el agresor quedara en libertad sin las medidas de protección necesarias, poniendo nuevamente en riesgo a la víctima. Frente a el aporte de la valoración de las pruebas disciplinarias se convierten en un punto decisivo. Acá llegamos al tema de que el juez Pablo omitió y dejó al señor pues con el agravamiento de que podía volver otra vez a atacar a la víctima.
Perfecto, Carlos, gracias también por la intervención. Bueno, me parece que también tiene un muy buen fundamento. Edwin, en el análisis del caso del juez Pablo, ¿qué nos podría comentar? Leo, buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Bueno, desde mi punto de vista, y para determinar si se trata de una falta disciplinaria o de un delito penal, inicialmente voy a aclarar algunos conceptos, los cuales al finalizar y al entregar mi concepto, darán una respuesta clara en cuanto a lo evaluado en este caso en particular. Para empezar, en Colombia existe la ley 1257 de 2008. Esta ley es una normativa fundamental para garantizar a todas las mujeres una vida libre de violencia, dictando normas de sensibilización, prevención y atención de forma de maltrato físico, psicológico, sexual, económico y patrimonial, tanto en el ámbito público como privado. Los objetivos principales de esta norma son buscar que las mujeres puedan ejercer sus derechos sin miedo ni discriminación. También obliga al Estado a crear campañas públicas para erradicar la violencia de género. También protege a las víctimas, asegurando atención integral, orientación legal gratuita, medidas de protección, derecho a no conciliar con el agresor, a la verdad, justicia y reparación, y no repetición de estos casos. En resumen, la Ley 1257 de 2008 es un marco legal integral para la protección de los derechos de las mujeres en Colombia frente a las normas de violencia. Como primer concepto tenemos el dolo. En derecho significa la voluntad deliberada y consciente de cometer un delito ilícito, sabiendo que es contrario a la ley, causando daño a otro, a diferencia de la culpa. Es la intención de producir un resultado antijurídico consintiendo su ilicitud. En el derecho penal existen tres tipos de dolo. El dolo directo en primer grado es el más grave, en el que el autor del delito tiene la intención específica de causar un daño. En segunda instancia está el dolo directo de segundo grado, en donde el autor del delito no tiene la intención de causar daño, pero sabe que con su acción o conducta puede causar un daño. En Colombia, un juez que comete dolo directo en segundo grado puede ser objeto de sanciones disciplinarias, incluyendo la destitución de cargo y estableció en la ley 270 de 1996. En el derecho civil ya no se llama dolo, sino se llama engaño. Esta es una intención de engañar a alguien para obtener un beneficio o causar un perjuicio incumpliendo una obligación. Teniendo en cuenta el anterior concepto, el juez Pablo puede solicitar un debate penal, que es un derecho fundamental donde se debe garantizar que se cumplan todos los requisitos para que se lleve a cabo de manera justa y transparente. El debate penal es una etapa crucial en un proceso judicial donde la fiscalía y defensa presentan oralmente sus pruebas y argumentos ante un juez para determinar la culpabilidad o inocencia de un acusado, en este caso el juez Pablo. El debate penal garantiza que se haga justicia y se protejan los derechos de las personas. También permite a las partes participar en el proceso y presentar sus argumentos y pruebas, y fomenta la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial. En conclusión, Leo, compañeros, en el caso expuesto anteriormente del juez Pablo, denunciado ante el Consejo Superior de la Judicatura, presenta un escenario complejo en el que se deben analizar los elementos que podrían constituir tanto una falta disciplinaria como un posible delito penal. La falta disciplinaria se refiere a la conducta de Pablo como juez, que podría ser considerada como una negligencia grave en el tratamiento del caso de violencia doméstica. Algunos de los elementos que podrían constituir una falta disciplinaria son no actuar con la debida diligencia y celeridad en el tratamiento del caso. También no optar las medidas de protección necesarias para la víctima. Y por último, permitir que el agresor quedara en libertad condicional sin las medidas de protección necesarias en la víctima. El posible delito penal se refiere a la conducta de Pablo como juez, que podría ser considerada como una omisión de funciones o prevaricato. Algunos de los elementos que podrían constituir el delito penal son
actuar de manera dolosa para favorecer al agresor en detrimento de la víctima, no cumplir con sus deberes como juez de proteger a la ciudadanía y garantizar el acceso a la justicia, y cometer un acto de prevaricato al no actuar de acuerdo con la ley y la justicia. La conducta de Pablo podría ser considerada como una falta disciplinaria grave, ya que no cumplió con sus deberes como juez de proteger a la víctima y garantizar el acceso a la justicia. Sin embargo, para determinar si la conducta de Pablo constituye un delito penal, se debe analizar si actuó de manera dudosa para favorecer al agresor. En consecuencia de todo lo anterior, Leo, compañeros, si se determina que la conducta de Pablo constituye una falta disciplinaria, podría ser sancionado con medidas disciplinarias, como la suspensión o la destitución de su cargo. Si se determina que la conducta de Pablo constituye un delito penal, podría ser sancionado con penas penales como la prisión o la multa. Es importante que se realicen las investigaciones necesarias para determinar la responsabilidad de Pablo y se tomen las medidas correspondientes para garantizar la justicia y la protección de los derechos de la víctima. Es todo, compañeros. Gracias, Edwin. Bastante contenido la respuesta que nos acaba de dar. Podemos decir entonces, compañeros, que en conclusión, este escenario descrito pues nos revela en primer término una responsabilidad disciplinaria por negligencia grave derivada del incumplimiento de los deberes funcionales, en este caso del juez, y con el tema que no hubo celeridad en el caso y la debida diligencia. También se ve afectado la protección a la víctima en contextos tan graves como los de la violencia intrafamiliar. Podemos revisar también por parte del tema penal que se configura si se demuestran los elementos subjetivos, como lo decía Edwin, más intensos como el dolo o una decisión de omisión ostensiblemente que contraria el ordenamiento con efectos de favorecimiento indebido al agresor, pues como lo vimos ahí en el caso, que por el tema de la falta de diligencia del juez y la celeridad tuvo una casa por cárcel en este caso. Finalmente, desde mi perspectiva y desde la perspectiva pues de lo que ustedes acaban de dar, este tema es un tema sancionatorio y de prevención, ¿no? Lo que hay que hacer es que tenga una respuesta institucional y debe ser integral, disminuyendo el rigor de los planos disciplinarios y penales y asegurando la protección inmediata de la víctima para que en coordinación con todos los entes y las instituciones se le pueda dar la debida protección y los debidos cuidados de este caso. Gracias, Leo. Bueno, para continuar con la temática, voy a responderte 3 preguntas de las cuales maneja todo lo acontecido en el taller. Y una de ellas es, ¿qué principio de la función pública se ve más afectado y por qué? Leo, esto en los principios de función pública, los más afectados en la existencia de la aplicación de normas anticonstitucionales, obviamente algo que va en contra de la Constitución, son, digamos, la legalidad de la supremacía, la constitucionalidad, la igualdad, la moralidad, la responsabilidad de la eficacia. Y todos ellos ven de un modo grosso lo que es comprometido, porque la función pública pierde el fundamento constitucional cuando actúa con la base de la disposición contra la carta política. Eso es algo obviamente que está establecido y que no hay ninguna normatividad que haga algo diferente a lo que ya está escrito. Para la segunda pregunta es, ¿cuál es el acto debido concreto y cómo comprobar el dolo? Bueno, ¿qué te puedo decir? El acto debido concreto es la obligación funcional específica que permite medir la legalidad con la actuación. Igual, esto es obviamente de un servidor público, y el dolo se configura cuando, en pleno conocimiento, se debe tener la ilicitud al servidor. Esto decide conscientemente incumplirlo, y su aprueba exige un análisis
riguroso de indicios objetivos. Y para terminar, la tercera pregunta es: ¿qué medida de protección urgente exige la ley 1257 que no se cumplieron? Bueno, la verdad acá son varias, pero las medidas de protección de esas mismas que no se cumplieron, estas no son discrecionales ni son simbólicas. Estas son obligaciones jurídicas inmediatas. Su no adopción, como la falta de separación del agresor, la ausencia de prohibiciones, el acercamiento a la negación, la protección policial, la falta de atención integral o de apoyo económico, todo esto constituye algo que ya está escrito y que de una u otra forma no lo estamos cumpliendo. Vemos casos de femicidio donde obviamente hay denuncias y que estas mismas no han conllevado a darle la protección necesaria a la persona, ya sea esto hombre o mujer. Espero haber respondido tus interrogantes, pues hasta la próxima.